Antes de que revises este video, te recomendaría que vieras el anterior, la factorización de binomios 1. En ese video se revisan algunos conceptos teóricos sobre cómo abordar la factorización de expresiones de dos términos, qué estructuras no son factorizables, o cómo distinguir entre una diferencia de cuadrados y una diferencia de cubos. Y se explican un par de ejemplos de factorización de diferencias de cuadrados. Si ya lo revisaste, pasemos entonces a la factorización de sumas y diferencias de cubos. En este primer ejemplo, nos piden que factoricemos este binomio. Siempre que vamos a factorizar, lo primero que debemos verificar es si la expresión tiene factor común. En este caso, no hay factor común en ambos términos. Entonces continuamos chequeando. Tenemos únicamente dos términos. Es un binomio que es una diferencia. Podría ser entonces una diferencia de cuadrados o una diferencia de cubos. Descartamos que sea una diferencia de cuadrados porque para ello todos los exponentes de las variables deberían ser múltiplos de 2 y los coeficientes numéricos 125 y 1 deberían ser cuadrados de algún número. No cumple ninguna de las condiciones, entonces no es diferencia de cuadrados. Veamos si es una diferencia de cubos. Para esto, todos los exponentes de las variables deberían ser múltiplos de 3, ¿sí? Y los coeficientes numéricos 125 y 1 deberían ser cubos de algún número. Cumple todas las condiciones. Estamos entonces ante una diferencia de cubos. 125m a la 9 corresponde a al cubo y p a la 15 z12 corresponde a b al cubo, y el binomio es una diferencia. Por nuestros productos notables sabemos que la diferencia de cubos es el resultado de multiplicar un binomio por un trinomio. Entonces veamos cómo construir esta factorización. Lo primero que vamos a construir es el binomio. A partir de esta expresión, a al cubo es el cubo de a y b al cubo es el cubo de b. Si el binomio que estamos factorizando corresponde a una diferencia de cubos, este nuevo binomio que estamos construyendo puede ser únicamente una diferencia. Ahora que ya construimos el binomio, construimos los tres términos que lo van a estar multiplicando. El primero de estos tres términos va a ser el cuadrado de este primero. El segundo término, la multiplicación de estos dos, a por b. Y finalmente el tercer término deberá ser el cuadrado de este segundo término, b al cuadrado. Cuando este binomio es una diferencia, todos los términos en el trinomio van a estar separados por signos de suma. Todos van a estar sumando. Traslademos ahora a esta estructura las expresiones correspondientes a A y a B. Tendremos entonces el producto de un binomio por un trinomio. Construyamos inicialmente el binomio. Esta primera expresión es el cubo de, yendo factor por factor, 125 es el cubo de 5 y m9 es el cubo de m3. De manera similar, para el segundo término, esta segunda expresión es el cubo de, factor por factor, p15 es el cubo de p a la 5 y z a la 12 es el cubo de z a la 4. Si estamos factorizando una diferencia de cubos, el binomio que estamos construyendo únicamente podrá ser una diferencia. Observa que al elevar la expresión 5m al cubo, por propiedades de exponentes, esta potencia externa afecta a los dos factores, a 5 y a la potencia. Es decir, el cubo de 5, que es 125, y el cubo de m cubo, se copia la base y se multiplican los exponentes.
125m9 es el cubo de 5m3. Por eso cuando queremos saber de qué expresión es el cubo 125m9, al coeficiente 125 le extraemos la raíz cúbica, que es 5, pero a la potencia de m9 únicamente dividimos su exponente entre 3. Similar situación para saber de qué expresión es cubo P15 y Z12. Únicamente dividimos entre 3 cada uno de sus exponentes. Ahora, a partir de este binomio, construyamos los tres términos que le van a estar multiplicando. El primero deberá ser el cuadrado de esta primera expresión, es decir, el cuadrado de 5 y el cuadrado de m3. El segundo término, la multiplicación de los dos términos del binomio que acabamos de construir. Y el tercer término deberá ser el cuadrado de este segundo término, es decir, el cuadrado de P5 y el cuadrado de Z4. Si este binomio es una diferencia, en el trinomio todos los términos estarán separados por signos de sumas. Antes de dar por concluida la factorización, deberíamos verificar si se puede seguir factorizando. Recuerda que el trinomio resultante de la factorización de una suma o diferencia de cubos ya no es factorizable, para que no vayas a seguir tratando de hacerlo. Entonces, el producto de este binomio por este trinomio es la factorización de esta diferencia de cubos. En este segundo ejemplo, nos piden que factoricemos este binomio. 2n cuadrado k a la 15 más 54n elevado a 5. Siempre que vamos a factorizar, lo primero que debemos verificar es si existe factor común. Acá nos damos cuenta que sí, de los coeficientes numéricos 12 y 54 hay un factor común, y además n se repite también en ambos términos, es un factor común. Construyamos entonces ese factor común de los coeficientes numéricos, el máximo común divisor, es decir, el número más grande que divide a 2 y a 54 al mismo tiempo. Ese número es 2. N también es un factor común en ambos términos, entonces n tiene que ser parte del factor común, la n con el exponente más pequeño. Este es entonces nuestro factor común, ya no hay más factores comunes en ambos términos. Esta expresión deberá seguir siendo factor común de dos términos, separados por este signo de suma. Para saber qué expresión va acá dentro del paréntesis en la primera posición, respondemos a la pregunta: ¿por cuánto hay que multiplicar este factor común 2n cuadrado para obtener este primer término 2n cuadrado k15? Pues lo único que le hace falta es k elevado a 15. Y de manera similar, para saber cuál es la expresión que va en esta segunda posición, respondemos a la pregunta: ¿por cuánto hay que multiplicar este factor común 2n cuadrado para obtener este segundo término 54n elevado a 5? Vamos factor por factor. ¿Por cuánto hay que multiplicar 2 para obtener 54? ¿Y por cuánto hay que multiplicar n a la 2 para obtener n a la 5? ¿Sí? Acá por multiplicación de potencias de igual base. N al cuadrado por n al cubo, se copia la base y se suman los exponentes. Ya obtuvimos entonces el factor común en esta expresión, pero no damos por concluida la factorización. Siempre debemos verificar si se puede continuar factorizando. Nos damos cuenta que dentro del paréntesis hay dos términos, es decir, es un binomio separado por un signo de suma. Entonces, podría ser una suma de cubos. Suma de cuadrados no puede ser porque la suma de cuadrados no es factorizable. Si es una suma de cubos, los exponentes de las variables deberían ser múltiplos de 3 y los coeficientes numéricos 1 y 27 deberían ser cubos de algún número. Cumple con todas las condiciones,
entonces identificamos que estos dos términos corresponden a una suma de cubos. Recordamos entonces la factorización de una suma de cubos. Este resultado viene de multiplicar un binomio por un trinomio. Construyamos inicialmente el binomio. A partir de esta expresión, este primer término a al cubo es el cubo de a y el segundo término b al cubo es el cubo de b. Si estamos factorizando una suma de cubos, el nuevo binomio que estamos construyendo solamente puede ser también una suma. A partir de este binomio que acabamos de construir, construyamos también el trinomio que lo va a multiplicar. El primer término deberá ser el cuadrado de este primer término a cuadrado. El segundo término, la multiplicación de estos dos términos, a por b. Y el último término en este trinomio deberá ser el cuadrado de este segundo término b cuadrado. Si el binomio es una suma, en el trinomio que acabamos de construir, los cuadrados siempre irán sumando, es decir, precedidos de un signo positivo. Y en este caso, el producto de a por b deberá estar restando, es decir, precedido de un signo negativo. Esta es la factorización de una suma de cubos. Traslademos ahora a esta estructura las expresiones correspondientes a A y a B para este binomio. Copiamos inicialmente el factor común 2n cuadrado, que sigue siendo parte de la factorización, y ahora construyamos el binomio y el trinomio correspondientes. A partir de este binomio, este primer término k a la 15 es el cubo de k a la 5 y este segundo término 27n cubo, yendo factor por factor, 27 es el cubo de 3 y n al cubo pues es el cubo de n a la 1. Si estamos factorizando una suma de cubos, el nuevo binomio que estamos construyendo únicamente puede ser una suma. Ahora, a partir de este binomio, construyamos el trinomio que le va a estar multiplicando. El primer término deberá ser el cuadrado de este primer término k a la 5, es decir, k elevado a la 10. Luego, la multiplicación de estos dos términos. 3k5n o 3nk5, el orden y las variables no importa en este caso. Y por último, el cuadrado del segundo término de este binomio que acabamos de construir. Es decir, para esta expresión, el cuadrado de 3 y el cuadrado de n a la 1. Los cuadrados k a la 10 y 9n cuadrado deben estar sumando, precedidos de un signo positivo, y el producto de a por b deberá ser negativo, deberá estar restando. Chequeamos si podemos seguir factorizando. Ya no más, este trinomio resultante de la factorización de una suma o de una diferencia de cubos ya no es factorizable. Entonces damos por concluida esta factorización. Observa que en este ejemplo se combinó el factor común con una suma de cubos.